Hola, estoy aquí ya después de haber concluido el proceso de mantenimiento del mecanismo de esta DEC Pioneer modelo CTF1000, y quería aprovechar para darle algunos consejos para que tengan un poco más de cuidados y tener siempre precauciones para poder mantener en buen estado este tipo de aparatos. Y bueno, este equipo se le hizo un mantenimiento general y la parte mecánica, y bueno, se realizó la limpieza del mecanismo, desarmándolo completamente y revisando todas sus partes. Y bueno, los años también hacen que se acumule polvo, grasa, y todas esas cosas terminan alterando el funcionamiento. Y bueno, ya se recuperaron todas las funciones y quería darles algunos tips para el correcto mantenimiento de estas DECs. Una de las primeras cosas que se recomiendan y que aparecen incluso en los manuales de usuario de estas DECs es la limpieza de los cabezales, ¿no? Que siempre debe hacerse una limpieza continua de los cabezales aproximadamente cada 10 horas de uso, ¿no? Entonces siempre hay que cuidar eso, porque especialmente hoy que han pasado varios años y muchos tenemos cassettes que tienen mucho tiempo ya guardados, entonces estos ya están empezando a liberar partículas de óxido de la propia sustancia magnética. Entonces estos se van quedando poco a poco en el cabezal y se empiezan a acumular. Por ello la limpieza es más importante hoy en día. Entonces cuando uno ya cumple estas 10 horas de uso de la DEC, es muy importante hacer la limpieza, ¿no? En la limpieza uno tiene que efectuar primero la limpieza del cabezal principal. En este caso estamos con una DEC de 3 cabezas, ¿no? Aquí está la cabeza de playback, de reproducción y de grabación, y aquí al costado está la cabeza de borrado. Estos 3 elementos, en el caso del de 2 cabezas 2, se tienen que limpiar utilizando un hisopo. Y bueno, yo prefiero usar benzina. Podría también utilizarse alcohol isopropílico, pero de buena calidad, que no contenga agua, que sea alcohol puro, de manera que cuando una vez se efectúe la limpieza no quede ningún residuo. Entonces se limpian estas dos partes. Yo les recomiendo que utilicen de preferencia la benzina. La benzina da muchos mejores resultados y se evapora por completo. Una vez que se limpian estas dos partes, otra parte importante a limpiar son los capstans o los cabestrantes, que son estas varillas que son las que arrastran la cinta, junto con el rodillo de presión, ¿no? Son los que se encargan de mantener la velocidad constante de la cinta. Estos ejes están siempre en rotación, ¿no? Sobre la cinta empiezan también a acumularse del óxido, de las partículas de la cinta, y deben limpiarse cuidadosamente, pero con cuidado. Aquí también se tienen que utilizar la benzina y el hisopo, y en algunos casos este óxido se llega a pegar. Incluso se llega a pegar al punto que pareciera que es la misma varilla la que se ha oxidado, pero no es así. Esta varilla casi siempre está hecha de un acero que contiene mucho cromo, por lo tanto es inoxidable y está pulido al espejo. Es casi como un espejo, está pulido súper liso. Entonces prácticamente no hay forma de que se oxide realmente, ¿no?
Puede ser que en algunos casos se forme un ligero óxido, pero este se desprende fácil porque no es parte de la estructura del metal. Simplemente es un crecimiento que aparece en la superficie. Pero uno puede agarrar incluso con la uña y rasgarlo con firmeza, y ese óxido poco a poco va a salir y se va a quedar completamente limpio. Nunca debe usarse lija, nunca debe usarse papel abrasivo, nunca debe usarse un objeto metálico para rasgarlo. Esta superficie tiene que mantenerse completamente lisa, porque este es el que guía la cinta de la manera más pareja por el cabezal. Si esta varilla apareciera alguna protuberancia, por más mínima que sea, podría terminar desviando o deformando la superficie plana de la cinta y no tendría el mejor contacto con el cabezal. En algunos casos graves incluso podrían terminar tirando la cinta hacia afuera y mordiéndola, ¿no? Por eso es muy importante que esto sea absolutamente liso. Nunca por eso debe lijarse, rayarse, arañarse, ¿no? Lo máximo que se puede hacer es simplemente con las uñas o con algún objeto blando rasgar la acumulación de óxido que pudiera haber, y ese va a salir. Hay que tener paciencia, a veces toma bastante tiempo humedeciéndolo con la benzina y sacándolo poco a poco hasta que va a quedar completamente limpio, completamente cromado, brillante. Bien, ahora también hay que limpiar los rodillos. Estos rodillos de goma también son los que se encargan de apretar la cinta contra el cabestrante, contra el capstan, y mantener el paso de la cinta constante. Este rodillo también tiene que ser completamente plano. Cualquier protuberancia, cualquier deformación va a hacer que la cinta se deforme y no pase completamente plana por sobre el cabezal. Esta también se acumula de óxido de los residuos de la cinta y también debe limpiarse. Aquí yo prefiero utilizar solo la benzina, porque se han dado caso que algunos jebes, porque estos rodillos son de jebe de caucho, no soportan el alcohol y se rajan o se hinchan. En cambio la benzina he visto que es mucho más tolerable por casi todos los rodillos, nunca he tenido problemas. Siempre, en todo caso, primero hacer una prueba de sensibilidad, mojar la punta del hisopo y tocar solo un costadito, ¿no? Por fuera, el costadito del rodillo, y ver cómo reacciona con un solo toque. Si vemos que se pone blanco y después al limpiarlo con un hisopo seco no recupera su color negro, entonces podría ser que tenga alguna reacción, ¿no? Entonces esto tiene que limpiarse ahora rigurosamente. ¿Por qué? Porque al ser un jebe es poroso y el óxido se queda atrapado en los poros. Entonces esto hay que limpiarlo usando probablemente varios hisopos o de repente un trapito, siempre que no eche pelusa, y limpiarlo en todo su alrededor hasta que el hisopo o el trapito salga completamente limpio. Al comienzo va a siempre a botar, a manchar de color negro, ¿no? Entonces, eso indica que todavía hay que limpiar hasta que sale prácticamente limpio. Cuando el jeve está completamente limpio ya no mancha, no arroja ningún residuo. En este caso es una deck que tiene 2 capstans y doble rodillo para trabajar en lazos cerrados, lo que se llama el sistema Closed Loop Dual Capstan. Generalmente esto viene en las caseteras de 3 cabezas, ¿no? Las decks de 3 cabezas son las que tienen la gama más alta. Entonces, ya saben, este capstan hay que cuidarlo, nunca hay que rayarlo, nunca hay que lijarlo, ¿no? Y la limpieza constante nada más, ¿no? Otro detalle que es bueno es ver es el tema de las fajas. No, muchas veces se hace el cambio de las fajas y
En este caso tenemos aquí estas fajitas. Aquí tiene dos fajas, una faja plana grande que es para mover las volantes, y aquí hay una volante más pequeña con una faja más delgada que es para el reel, el carrete que recoge la cinta, ¿no? A medida que el rodillo va jalando la cinta con el capstan, el reel va recogiendo, ¿no? El carrete va recogiendo la cinta y la va enrollando. Entonces son dos tipos, dos sistemas de arrastre diferentes. El sistema del capstan no puede variar de velocidad porque ese es el que rige la velocidad de la cinta, ¿no? De cómo va a salir el sonido. El que sí varía de velocidad es el que recoge la cinta. Se va a ir a medida que el carrete del cassette se va llenando, va cambiando de velocidad. Entonces, cuando se hace el cambio de faja, siempre hay que ver que no esté demasiado tenso. Esto tiene una tensión suficiente para hacer nada más el contacto de la faja con la superficie de la rueda. No requiere tanta fuerza. Lo suficientemente tenso como para que se mantenga bien templado, ¿no? Y eso te garantiza que el motor no esté trabajando demasiado presionado, demasiado apretado. El arrastre de la faja aquí está más que nada soportado por la superficie de contacto, ¿no? Es decir, que la faja aquí tiene más agarre mientras más contacto tiene sobre las ruedas, ¿no? Por eso la faja tiene que estar lo suficientemente tensa para abrazar la volante, ¿no? El eje del motor y también en este caso la polea, pero no es necesario que esté demasiado apretado, que se enganche. Por tanto, por ahí he visto que algunos le provocan algunos arañazos o rayones a propósito a la rueda, a la volante, con la finalidad de volverlos ásperos. Y eso no está bien. Aparentemente uno cree que siendo áspero va a haber un mejor agarre y no es así. Porque al hacer rayones, arañazos, lo único que hacemos es crear protuberancias y que la faja se termina levantando por esas protuberancias y termina con menos contacto en la superficie de la rueda que cuando está liso. Cuando la rueda está completamente lisa, la faja se abraza completamente a la superficie. Cuando se provocan esos arañazos, más bien las protuberancias levantan la faja y se sostiene de pocos puntos. Da la falsa sensación de que esa aspereza va a tener mejor arrastre y al final no es así. Entonces siempre lo que sí hay que cuidar es que esté súper limpio, ¿no? En este caso, por ejemplo, el eje del motor se ha limpiado rigurosamente, ha quedado brillando. Y en el caso de las poleas se ha eliminado todo el óxido que se forma, porque como son de aluminio, con el tiempo se enmohecen, les aparece sarro, les aparece una especie de sulfato encima, ¿no? Entonces eso hace, justamente crea protuberancias que hacen que la faja no tenga el mejor agarre. Todo eso debe limpiarse. Por ahí he escuchado formas de limpiar el aluminio. Por ahí algunos maestros que hacen la limpieza también de las máscaras de las máquinas de aluminio, usan algún tipo de ácido. Pues aquí es muy buena idea utilizarlo, porque eliminaría por completo todo el sarro que pudiera haber y dejar la superficie suficientemente lisa para que la faja se adhiera correctamente, ¿no? Entonces, máximo contacto con la superficie completamente lisa, tanto en la volante como en el eje del motor, ¿no? Y eso garantiza mejor agarre.
Nada de arañazos, nada de crear asperezas. Esto ha sido diseñado así y nada puede superar ese diseño, se lo garantizo. Entonces, eso es respecto del cambio de fajas, ¿no? Siempre la faja centrada cuando es ese tipo de volante, por ejemplo, donde el motor tiene una gran superficie curva, la faja siempre se abraza en el centro. Entonces, a veces la faja se va hacia un lado, hacia el otro. Eso tiene que ver con el ajuste del motor, con la posición de la polea del motor. Cuando la altura de la polea del motor está en el punto exacto, la faja solito se queda en el centro, ¿no? Así que eso es tema de ajustes nada más. Otro tema sería también el arrastre. Cuando la máquina está funcionando perfectamente, nada debe detener a las poleas, ¿no? Por más que el cassette se detenga, estas poleas que son movidas por las fajas nunca se deben detener. Si cuando el cassette termina y se detiene, las poleas se detienen, entonces tenemos un problema mecánico. Porque el cassette al detenerse no se detiene por la fuerza de las fajas, sino se detiene por la fuerza de los clutch, ¿no? Como especie de discos de embriague que están justo sosteniendo los ejes que mueven los carretes aquí adelante. Estos carretes no están conectados directamente a la faja, sino lo hacen a través de un clutch, de un disco de embriague. Entonces ese disco de embriague, cuando se excede la fuerza necesaria para arrastrar la cinta, empieza a patinar, como si fuera un disco de embriague de automóvil. Empieza a resbalar. El motor no se detiene. El disco de embriague simplemente, al haber superado la fuerza de arrastre, empieza a patinar detrás y el motor sigue corriendo. El motor sigue corriendo a toda velocidad. Es como si nada lo hubiera detenido. Solamente el disco de embriague mantiene la cantidad de torque suficiente para que la cinta se arrastre con la fuerza correcta y no quede suelta, ¿no? Pero eso no debe significar que el motor se detenga. Si el motor se detuviese o las volantes que tienen fajas se detuviesen, entonces tenemos un problema aquí con los clutches, tanto para el rebobinado, el avance rápido o play. Siempre funcionan los clutch. Nunca depende de la fuerza del motor, nunca depende de la tracción de la faja. La faja no está diseñada para que sea detenida y empiece a patinar el motor con la faja detenida, porque eso la desgastaría. Las ruedas de goma que están aquí tampoco están hechas para que resbalen, ¿no? Adentro hay unas ruedas de transmisión con heavy alrededor, tampoco están hechas para que resbalen. Los únicos que deben resbalar aquí son los clutches. Y esos clutch son los que garantizan que no se haga más fuerza de la necesaria para que la cinta no se vaya a romper o se vaya a estirar. Ahí está regulado el torque necesario, que bueno, es parte del sistema. Entonces, si ven ese problema, pues ahí sí tenemos un problema mecánico que tiene que resolverse, ¿no? Algunos lo pasan por alto o pueden terminar desgastando la faja muy rápido porque el motor se empieza a frenar, la faja se empieza a frenar y el motor empieza a comerse la faja, ¿no? O también puede ser que el clutch esté muy flojo y no haya fuerza para avance y retroceso, ¿no? Entonces ya ese es un problema mecánico más complejo, va más allá del cambio de fajas. Después, un último consejo en estas decks. Último, está muy de moda el recapping. Todos quieren cambiarle los condensadores a sus máquinas, pero en una deck y en varios aparatos eso no es tan simple, ¿no? Por ahí he visto videos incluso de Europa o de Estados Unidos donde agarran y le cambian todito los condensadores. Pero eso no se puede hacer así.
Por ejemplo, y solo para un ejemplo, como vemos aquí, tenemos una tarjeta llena de condensadores con estos dos cablecitos que van directo al cabezal de play. Este es el previo de play, de reproducción. Y aquí están viniendo los cabezales a través de estos cables. Hay muchos condensadores aquí, excepto dos que son diferentes, todos son negros. Estos dos de aquí, estos naranjaditos, también son condensadores, también son electrolíticos, también tienen su valor de voltaje, su valor en capacidad, pero son diferentes. Yo he visto videos de este mismo modelo de máquina donde han agarrado y han cambiado todos estos condensadores por condensadores de marca, pero todos idénticos. Entonces, ¿por qué Pioneer hizo que estos dos condensadores sean diferentes? La explicación es esta. Todos los condensadores tienen un porcentaje de fuga. Tienen una pequeña cantidad de fuga que es parte de su naturaleza, de su estructura. El condensador ideal debe tener fuga cero, pero como el condensador ideal no existe, siempre hay cierta tolerancia, y los condensadores que más tolerancia tienen son estos. A cambio, estos condensadores son los que pueden tener la mayor capacidad en el menor espacio, ¿no? Son los pro y los contra. Pero en esta aplicación, que es en la etapa de play, ¿no? Aquí tenemos una etapa que va a entrar directamente en contacto con el cabezal. Y este condensador se encarga de separar los circuitos electrónicos de el cabezal. Estos son los condensadores de acoplamiento. La señal de audio que viene de los cabezales pasa a través de estos condensadores hacia el preamplificador. Pero acá hay un detalle. El preamplificador es un circuito que trabaja con voltaje continuo, como cualquier circuito electrónico. Y como cualquier circuito electrónico, en su entrada también presenta una cantidad de voltaje. Ahora, por el lado del cabezal tenemos otro detalle. El cabezal nunca puede recibir ningún tipo de voltaje DC o voltaje continuo. ¿Por qué? Porque cualquier pequeño voltaje que se presente en las bobinas del cabezal lo va a magnetizar. Y todos saben que un cabezal nunca debe magnetizarse, porque deteriora la calidad de sonido, se opaca y también puede hasta incluso dañar el cassette. Por eso en esta etapa se utilizan condensadores especiales que tienen una corriente de fuga mucho menor. Entonces no podemos hacer el cambio de estos capacitores así como así. No puedes ponerle el primer condensador que te vendan. Aquí hay que utilizar condensadores especiales, y en particular estos de aquí hoy en día se fabrican muy poco. Te pueden vender condensadores de alta fidelidad, de etiqueta dorada, de etiqueta azul, de etiqueta negra, pero de estos condensadores hay muy poco. Así que mucho cuidado con eso. Bueno, espero les sean útiles esos datos y a cuidar las máquinas, pues. Miren, que una belleza como esta ya no se encuentra así nomás. Espero les haya gustado la nota. Gracias.